Quiero vomitarlo. No, me queda asco. Hola chicos, este video me emociona un montón porque vamos a probar los chocolates más famosos de Bariloche. Rapa Nui, Mamushka, vamos a ver si son tan buenos como ustedes dicen. Vamos a empezar. Delicioso. Me va a encantar. Compramos bastantes chocolates en Bariloche y no los pudimos probar allá porque fue el último día, fue rapidito, entonces nos los trajimos a Buenos Aires. Vamos a probar Rapa Nui, Frampton y Mamushka. Vamos a empezar por Frampton. Esta es otra chocolatería que está siempre como muy full, igual es bastante rico la verdad. Es como más chiquitita y tiene como la cafetería ahí, se ve que es bastante popular. Esta es bastante acogedora, está lindo. Compramos 100 gramos de todo y te lo entregan así, en esta bolsita, con esta etiqueta, no es nada así especial. Si los quieres como en una cajita, los puedes pedir en una cajita. Vamos a ver cuál sale, esto es como una ruleta rusa, chocolate con avellana. Es como con leche, no se siente nada la avellana a pesar de que tiene un pedazote gigante. Está rico, pero está un poco dulce para mi gusto. A mí me gustan más los chocolates que son más chocolate negro, pero no es un mal chocolate igual. Le doy un 8 de 10. Este sí es más oscuro, chocolate negro como con nueces. Con almendras. Este me gustó mucho más porque es chocolate oscuro, chocolate negro, no tiene casi nada de azúcar y se le siente bastante la almendra. Este es uno de mis favoritos, 10 de 10, está muy bueno. Este es chocolate puro, oscuro, ¿te acuerdas? 70%. Pedimos 2 de ese. Te los dan así como moldecito. 70% de cacao. Es muy fuerte. ¿No te gustó? Uno al principio lo va probando. Y es como, ok, puede ser pasable, pero sigues comiendo y se siente perturbador. O sea, es 70% de cacao, pues yo esperaba que fuese un poquito más rico, pero es como muy amargo. Ni siquiera como para hacer un chocolate caliente está bien eso, porque no tiene como, sabe como a tierra, no sé, rarísimo. Le doy un 3 de 10, porque es muy fuerte. Y tú pediste uno de 100% en Mamushka. Imagínate cómo sabe eso, una locura. Para aliviarnos el sabor, vamos a probar los que son rellenos y este me emociona un montón porque tiene como unas capitas de chocolate con leche por arriba y rellenos de frambuesa con chocolate blanco. Se ve delicioso. Es rico, es muy dulce para mi gusto, es como demasiado empalagoso, sí tiene saborcito a frambuesa, está riquiquín y se siente como suave cuando lo muerdes, es como... O sea, no se rompe. Me fuese gustado que estuviera como un poquito más crocante el chocolate y ahí se siente como que diferencia de sabor de que estás mordiendo algo duro con algo suavecito adentro y que esté todo suave, es como que medio... Y está tan dulce que es como que no, pero igual está rico, pero no es mi favorito. Le doy un 6 de 10, la verdad. José pidió uno relleno de menta, a mí este para nada me emociona. Siento que va a saber a pasta de dientes, vamos a probarlo, pero no me emociona para nada. Quiero vomitarlo. No, me queda asco. Tuve que botarlo porque no me gustó para nada. Es comerte como una pasta de diente literal horrible. O sea, ni siquiera el caramelo de menta es pasable. Eso es pasta de diente. Qué asco. Yo de verdad no le tenía nada de fe. Lo pidió José y yo sabía que no me iba a gustar. De verdad que no lo piden nunca en su vida. Es la cosa más asquerosa que he probado en mi vida. Le doy un menos 5 de 10. Menos 5. Aquí hay otro relleno, este es como marro, tiene como una capita de cremita de maní. Se ve rico, se ve bastante bueno, la verdad. Tiene galletica. A este le doy un 8 de 10. Está rico, está como nivelado el sabor y aparte tiene un crocantito que no te lo esperas y es como... Me gustó, está bueno. De todos mis favoritos fue el último, fue el que más me gustó. Tenía como un toque especial y en total a la chocolatería le doy un 7 de 10. Podría ser mejor, está rica pero no es lo máximo. Chocolate estronador. Compramos fue como un surtidito chiquito. Es un pedazo gigante. Está como relleno. Se ve grueso, pero no está nada duro. Está súper suavecito. Y lo que me gusta es que no está fuerte el azúcar, sino que está como todo balanceado. O sea, es dulce, pero está como bien. Con este pedacito está. Este es de 65% de chocolate con maní de cacao. Estos son mi tipo de chocolate, que son más oscuros y el maní está rico, no son tan dulces. Este es más duro, como más presionado.
Está rico también. Me gusta que el menú diga como frescura. Son chocolates de calidad. Y las famosas ramas que les enseñé en el video de las que estaba haciendo el chico. Yo nunca las he probado, pero vamos a ver qué tal son. ¿Te pareció? Son como más azucaradas. No soy tan fan, la verdad. Tienen mucho azúcar. No saben a chocolate ni a leche, saben a azúcar. Esta no me gusta. Y a grasa, mantequilla, no sé. No me gustó esa. Ah, compraste dos diferentes. Y esta es 60%. Está mejor, pero sigue estando muy dulce. No son mis favoritas. Esta está mucho mejor que la otra. Pero se dan como mucha manteca, ¿verdad? No soy tan fan de esta. El del maní fue el que más me gustó. El de chocolate con leche, que está rellenito, también está delicioso porque como que se hace una cremita. Uf, muy bueno, de verdad. Ahora vamos a probar mamushka. Miren cómo es esta presentación de hermosa. O sea, a mí me mató. Cuando me la dieron así, yo dije, ¿what? Es demasiado espectacular. La verdad que es una de las cositas más cuchis que tiene. Dice hasta bombones aquí, vean. Es como para regalito. Pero tienes que tener mínimo 100 gramos para poder tener la cajita. Si no, te la dan en bolsita. La etiqueta también tiene el nombre de la empresa. Packaging es súper lindo. La abrimos y vean. Tiene hasta papelitos hermosos, chocolaticos preciosos que se voltearon obviamente por el viaje, pero te vienen así como con el cosito delicioso hermoso. Puedes comprar solo bombones también. Vean, con el cosito aquí abajo, espectacular. Esto es otra cosa, o sea, ya con esto, para mí, ganó un montón de puntos con esta presentación. En cambio, lo otro te dan una bolsita así toda horrible, toda X, nada presentable. En cambio, aquí hasta el papelito te dice mamushka y todo. 2 puntos arriba mamushka por la presentación. Las otras bajaron 1 punto por la presentación. Igual yo creo que las podías pedir, pero no sé. Igual se ven deliciosos esos chocolates. Yo me pedí uno que fue el que más me llamó la atención porque estaba como relleno. Vean esto. Tiene como varias capas. Tiene capas de dulce de leche. Está relleno de dulce de leche. Se ve delicioso. Yo igual no soy tan fan del dulce de leche, pero este se ve bueno. Fue el que más me llamó la atención. Vamos a probarlo. Vean en los detallitos aquí qué lindos. Tiene como chocolate negro por dentro y dulce de leche o caramelo también por dentro. Es como un sabor intenso porque es chocolate con leche, dulce de leche. Por dentro tiene chocolate negro, amargo. Y todos los sabores hacen que no se vuelva nada dulce, sino que esté como nivelado el sabor. Y está súper, súper rico. La verdad es que es uno de mis favoritos. A mí me gusta el chocolate así, que no te empalaga. Y la cantidad de capas que tiene se sienten como que crujes. Cuando lo muerdes, como que se siente cada capa que vas mordiendo. Y la verdad está muy bueno. De verdad te lo súper, súper recomiendo. Y te convierte en un chocolate delicioso, la verdad. Me pareció una genialidad. Le doy un 9 de 10 y quizás hasta el 10, pero vamos a seguir probando. Voy por un bomboncito que es chocolate negro y está relleno. Vamos a ver. Es lo más cuchi que puedes averiguar. Qué rico. El chocolate es súper intenso, no sé si me encanta eso, pero por dentro tiene avellana y está rico. La verdad es que el chocolate de afuera está demasiado intenso, pero con la nivelación de la avellana se vuelve como más rico. No creo que sea un chocolate para todo el mundo, porque es muy ácido el de afuera, vean cómo está relleno. Pero lo de adentro sí está, vean, está dulcito, dulcito. Es como para comerte la mitad del chocolate y compartirle el resto porque es muy, muy intenso. Me gustó, pero no es mi favorito igual. Le doy un 8 de 10. Igual la calidad de chocolate se siente muy superior a la de Frampton. O sea, pues la de chocolate negro se siente mucho mejor, se siente como mucho más top. Entonces creo que por ahora va ganando mamushka. Vamos por otro bomboncito. Este es de capuchino, es de café. Ese lo eligió José. Vamos a ver si esta vez tiene suerte porque con la otra de menta, para nada. Lo que me encanta es que todos son como súper tiernos, están muy bien hechos, o sea, son como muy delicados y súper lindos y es como un regalo perfecto si se lo quieres llevar a alguien cuando te vas de viaje. No, nene, te va a encantar, está muy bueno. Tiene sabor a chocolate, tiene sabor a café, no es un sabor intenso de ninguno de los dos, está súper nivelado, no es nada dulce ni nada empalagoso. La verdad es que se siente súper cremoso también. Yo le daría el 10 de 10. De verdad me encantó. No le tenía nada de fe, pero me encantó. Muy, muy bueno. Se los recomiendo. Pídense el de bomboncito de capuchino. Ahora vamos a probar el de chocolate como con frutos secos. Vean cómo viene. Es como chocolate, una barrita y tiene frutos secos. Se ve bastante bueno, la verdad. Se ve que tiene frambuesa, tiene avellana, almendra, pistacho. Se ve rico, rico.
se siente, me agarré todas las almendras para mí, entonces se siente muchísimo almendra, pero el sabor del chocolate está bastante rico, me gusta porque no está excesivamente dulce. Creo que lo he dicho muchas veces, pero es que me gusta que está bien nivelado, como que no te satura. En cambio el otro que probé de Frampton, como que sí te saturaba los sabores y era como perturbador. En cambio aquí tienes la avellana, tienes el chocolatico y está todo nivelado, muy muy bueno. Vamos con el otro, chocolate normal, pero sí con almendras nada más. Me imagino que debe saber muy muy parecido. Yo creo que es un chocolate más oscuro igual. Es prácticamente lo mismo. Sabe igual a avellana con el mismo chocolate. No les recomiendo que pidan dos iguales, sino que pidan de variedad para que tengan como más amplitud. Está muy normal, está rico, pero es muy normal. Le doy un 8 de 10. Estos así me emocionaron porque ahí tienen como mucha variedad. Este es de marro, que es el otro de marro que está bueno. No me imagino este de mamushka, que debe ser espectacular. Tiene como capas de maní, como una galletita, pero la galletita no es nada dura, sino que es súper suavecita. Y abajo tiene chocolate, como un chocolate más dulce. Está bueno, está rico, pero la verdad no es mi favorito. Me gustaría que la galleta fuese más crocante y que el maní tuviera como mucho más impacto. Pero está sabroso, le doy un 7 de 10. Vamos con otro bomboncito, que es un bomboncito de frambuesa con chocolate blanco por fuera. Esperaba que fuera rojo, la verdad. No sé por qué es así, tan raro. No te impacta, es como un sabor que no te impacta. Es como una frambuesa y ya. Está rico. Si eres fan del chocolate blanco, puedes pedirlo. Y si eres fan de la frambuesa también, le doy un 7 de 10. No me encantó porque sabe un poquito perfume, la verdad. Vean este que cuchitura. Es un bomboncito. Este creo que también está relleno de avellanas. Se ve rico. Está rico. Creo que después de que pruebas tanto chocolates pierdes la visión de la vida, pero está súper rico. Yo creo que si lo fuese probado de primero sería uno de mis favoritos. La verdad es que está bastante bueno porque no te empalaga. Eso es lo que me gusta de mamushka, como que los sabores los tiene bastante nivelados. Sabe muy bien cómo hacer el chocolate. Tiene como la crocancia necesaria que necesita un bomboncito y la jugosidad por dentro que también necesita el bomboncito. Entonces creo que crean un bombón espectacular, de 10 la verdad. Por último nos queda el que lo dejé de último porque es el que me da más miedo. Este es 100% cacao de Ecuador. No quería que me arruinara los otros sabores, entonces por eso lo dejé de último. Y vamos a probar este que le tengo un miedo. Es lo que esperas. Es 100% cacao, sin azúcar, súper amargo, súper amargo. ¿Se lo pediste tú? Súper amargo. Obviamente no se puede esperar otra cosa porque es 100% cacao, pero yo que tú no me lo pediría, la verdad, no me lo pediría. Así que mamushka le voy a dar un 10 de 10 porque la verdad es que es muy bueno para la nivelación de los sabores y está súper rico. Ahora vamos a probar Rapa Nui. Este es el que más esperaban, pero detalle, te lo entregan también en esta bolsa horrorosa, que después de que viajas y lo metes en la nevera se pone horrible, vean. Pero los chocolates se ven tentadores, igual son mucho menos de los que pedí en mamushka, porque los chocolates de mamushka lo que tienen es que son chiquititos, y al ser tan chiquitos puedes pedir muchísimos porque son 100 gramos, entonces te dan como muchísima variedad. En cambio aquí los chocolates son mucho más grandes, vean esto. Esto es como el tamaño de mi cabeza, gigantes, o sea, todos son extremos. Vean el que es cuadradito. Son demasiado grandes, entonces obviamente pesan mucho más y puedes pedir menos. Voy a empezar con este que es muy parecido al que pedimos al principio, que está como relleno y aparte tiene chocolate crocante por fuera y está súper lindo, la verdad. Lo que pasa es que ya tienen unos días en la nevera y se ven medio raros, pero se ve igual de rico. Vamos a probar. No es nada dulce ni nada empalagoso. Tiene la crocancia de la parte de afuera, está un poquito más crocante y por dentro se siente mucho más jugosito. Esto por fuera es chocolate amargo y por dentro es como chocolate con dulce de leche. Está rico, muy muy bueno. La verdad me gustó un montón. Le voy a dar un 9 de 10 porque me gusta mucho la nivelación de los sabores y que no te sature. Vamos con otro que me emocionó un montón. Este se supone que tiene brownie por dentro y es como wow, qué rico. Se ve súper rico. Espero que sea con brownie literal. Tiene brownie. Por dentro tiene una capa de brownie, una capa de chocolate negra. Delicioso. Este me sorprendió un montón, la verdad creo que es literalmente mi favorito porque yo amo el brownie. Aparte se siente como jugosito con el brownie y la tortica. Tiene el chocolate amargo por dentro y el chocolate por fuera y es como un balance de sabor, una tortica deliciosa en un mordisquito. Uf, mi favorito, o sea, de verdad 20 de 10 le doy a este. 20 de 10 porque me encanta, me fascinó. Vamos con el otro, que este es un chocolate con chocolate blanco y creo que no está relleno de nada, es chocolate normal con chocolate blanco por encima.
Tiene una capa de chocolate blanco y una capa abajo de chocolate más oscuro. Y por dentro es chocolate con leche. Se siente como más suavecito al morderla, pero es demasiado contundente para mí. Y comerte uno de estos entero es una bomba, o sea, celestial. Está rico, le doy un 8 de 10, pero no lo pediría de nuevo porque es muy intenso. Vamos con uno que es un chocolate oscuro con almendras. Lo que noté en este es que no tienen como las almendras enteras, sino que tienen almendras como picaditas, trituradas, que casi que ni se notan. Literalmente ni se notan. Entonces me llama mucho la atención porque en todos es como una almendra más gruesa. De hecho, muerdes, no tiene casi almendras, ni se sienten, la verdad. El sabor del chocolate amargo opaca totalmente las almendras. Está muy rico porque a mí me encanta el chocolate amargo, pero me gustaría que se sintieran un poquito más la crocancia de las almendras, como que estén como un poquito más presentes, porque si lo pedí con chocolate con almendras porque quiero almendras, ¿no? Le bajo un punto por el 7 de 10, simplemente porque no sentí las almendras, pero está rico el sabor del chocolate. Tienen un muy buen chocolate en Franui y en Mamushka. La verdad que van ganando los dos. También me pedí un bomboncito, que lo vi de último y dije, wow, se ve rico. Vamos a probar el único bomboncito que me pedí. No, la bolota. No quería que me lo comiera. Claro, así tenía que ser. El otro que tenía ahí que frambuesa, pero no era nada rojo. Está muy bueno. Sí, desde la frambuesa con el dulzor del chocolate, 20 de 10 también. Se siente como un heladito, como que si fuese un heladito crocante, un franui. Claro, obvio, delicioso. 20 de 10, pídanse los de brownie y los que están rellenos, los bomboncitos rellenos. Y por último, para no ser diferente como en los otros lugares, también nos pedimos uno de chocolate intenso. La diferencia es que este tiene una almendra aquí. Vamos a ver si de verdad es tan intenso como en los demás lugares. Solo por la mitad. Él era el que pedía los de chocolate más intensos. Ah, pero este tiene más almendras. Mira, muestra a tu ladito. Es como chocolate con almendras amargo, amargo, amargo. Vamos a ver. No está tan intenso. Está rico, de hecho. Creo que nos engañaron. Es intenso, pero no es como los otros que no te los puedes comer. Este sí te lo puedes comer. Está rico, es un buen chocolate. Le doy un 10 de 10, la verdad, está bueno. En el aeropuerto había un Rapa Nui y caímos en la tentación y nos compramos una Nutella, una Nuicciola, le dicen ellos. Porque se veía muy rica, el precio es un poco elevado, pero se veía buena. Vamos a probarla aquí también. Es como totalmente la textura de la Nutella. Es idéntica, la verdad. Vamos a ver si de sabor es igualita o sabe algo diferente. Tiene mucha cremosidad. Cabe destacar que ya la probaste y no te aguantas. Ya la probé, no puedo mentirles, pero vamos a hacer como que si fuese la primera vez, sí. Es muy rica porque tiene como menos azúcar que la Nutella. Eso es lo que me gusta, que tiene como mucha menos azúcar que la Nutella, tiene como unos sabores más balanceados y no se le siente como tan grasosa tampoco. Como que no te empalagas y aparte puedes como comer más. Y se siente como muy cremoso, se siente como un merengue. Cuando estás comiendo un merenguito, está recién hecho el merengue, tiene como esa textura de esponjosidad, de cremosidad, como que la airean muy bien y está súper, súper rica. Se siente como más orgánica. Es un poco costosa para mi gusto, pero la verdad vale la pena porque el sabor es muy rico y si te gustan las avellanas y te gusta la Nutella, te va a encantar. Entre todos, mis favoritos fueron Rapa Nui, no, mi favorito fue Mamushka. La verdad, es una confusión. Entre los dos sabores estoy peleando entre Mamushka y Rapa Nui. Frampton lo descarto, o sea, no, ni siquiera están los niveles de pelea con Rapa Nui y Mamushka. Te descarto, discúlpame, te quiero, pero no eres tan bueno como Mamushka y Rapa Nui. Mamushka para mí gana. ¿Por qué? Por la presentación, porque tiene como chocolates más pequeños, se dir como muchos chocolates y mucha variedad. La nivelación de los sabores, o sea, súper, súper rico. Para mí Mamushka gana esto. Disculpen los que son fanáticos de Rapa Nui, pero Rapa Nui no es que perdió, sino que tiene como un punto menos nada más por la presentación y es mi opinión personal. La verdad es como un empate, pero Mamushka gana solo por la presentación y porque puedes pedir muchísimos más. Yo ahorita me voy a tomar 1 litro de agua porque ya estoy como empalagadísima. Hasta aquí este video, espero que te haya encantado y nos vemos en la próxima. Chao.